Estamos llegando al final de nuestro año, está muy cerca diciembre y esto es lo de siempre, ¿no es cierto? El comentario, se termina el año, se nos fue el año. A veces siempre con el deseo de que la esperanza nos renueve en el que se va a iniciar también. Bueno, hoy también termina el año litúrgico. El año litúrgico es justamente todo ese recorrido desde el Adviento del año pasado, del 2019, hasta hoy, fiesta de Cristo Rey, donde el recorrido por la vida y por el misterio de este Dios hecho hombre se va desplegando para la vida de los fieles, para la vida de la Iglesia, en este continuo buscar siempre el camino, continuamente andar el camino de Jesús. Porque sabemos que el caminar de todos los días es todo un desafío. Para decirlo con palabras de Pablo, es una lucha, es un combate constante. De ahí que nuestro encuentro semanal, para algunos también en los días de la semana con el Señor, es lo que nos permite renovar siempre este deseo de caminar con Él, de hacer la vida con el Señor y de hacerla del modo en que Jesús, como maestro de la vida, nos va enseñando y nos va guiando. Y esto es lo que la liturgia durante todo el año nos permite vivir. Por eso es bueno recordar, porque vivir la liturgia, vivir la celebración es un compromiso con la vida, es un compromiso con la historia, es un compromiso con la realidad que nos toca vivir, para sacar aquello de un mero cumplimiento, ¿vieron? Cumplí con Dios, ya fui a misa, ya recé, ya me confesé y ya estoy tranquilo. Creo que el Evangelio de hoy nos saca un poco de esto, ¿no? De ese mero cumplimiento para ponernos en una dinámica concreta y real de dónde nos encontramos con el Señor. Por eso la liturgia tiene toda una pedagogía, nos va enseñando y nos va de alguna manera brindando toda esa riqueza y esa sabiduría que tenían aquellas mujeres que esperaban al Señor. ¿Se acuerdan hace unos domingos atrás con esa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, donde nos mostraban un poco la realidad de nuestra vida, cómo a veces nos dormimos o nos acomodamos, nos apoltronamos sin darnos cuenta, pero nuestra vida es estar siempre con los frascos de aceite, de ese aceite de la vida, de ese aceite del consuelo, de ese aceite del servicio, dispuesto a los demás y sobre todo a la llegada del novio, la figura de la llegada del Señor siempre. Estas parábolas y la del domingo pasado, la de los talentos, el Señor justamente nos las compartía, los evangelistas las compartían con las comunidades y nosotros las seguimos compartiendo como signo de esa atención, de esa disponibilidad y de salir, de despertar siempre a la realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado muchos bienes, muchos talentos, y a cada uno según su capacidad, como lo recordaba Mateo la semana pasada, también en este capítulo 25. Hoy estamos terminando el capítulo 25, que comenzaba con la parábola de las jóvenes necias y prudentes, siguió con la de los talentos, y hoy termina con esta llamada del juicio final, del final de nuestras vidas. Por eso yo les decía que esto de el final del año, el final del ciclo litúrgico, el final de nuestras vidas, Dios tiene algo para decirnos. Y tiene algo para decirnos desde la esperanza, porque cuando Pablo le habla a los corintios y le habla de Cristo resucitado, pero dice, es
el que resucitó de entre los muertos y es el que le da sentido también al final y a la existencia de nuestra vida, entonces ya nosotros no miramos la muerte, ¿no es cierto?, como que allí todo se terminó y ahí se acabó todo. No, no. Ese es el trampolín, podríamos decir, el salto definitivo al encuentro con este Dios de la historia y este Dios de la eternidad. El que Jesús hoy nos comparte de que es un rey. Por eso también al terminar el año litúrgico, el domingo que viene comenzaremos el nuevo año litúrgico con el primer domingo del Adviento y ya la preparación para la gran fiesta de la Navidad. Pero el ciclo litúrgico termina con la figura de Cristo Rey. Y un rey que al final de la existencia nos dirá, ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio y decía saquen una hoja? Todo lo que producía, ¿no? El saquen una hoja. Bueno, no sé si saquen una hoja o tal vez saquen la hoja de ruta y veamos cómo la transitaron, cómo recorrieron la vida. Y con algunas preguntas también. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y preso, me visitaste, desnudo y me vestiste. ¿Y cuándo? Hay preguntas al final. Preguntas que cada uno de nosotros deberemos responder con nuestra propia vida presentada al Señor. Por eso el término del año litúrgico, el término de nuestro año civil dentro de un mes, no es simplemente para hacer una descripción y tener buenos deseos, que no está mal tenerlos, ciertamente, y tener buenos deseos, sino también para revisar el camino, para revisar el camino. Y lo revisamos a la luz de lo que el Señor nos presenta en el Evangelio, lo que su palabra nos presenta en este caminar y en este camino ir aprendiendo de esa sabiduría que no es otra que la sabiduría de la vida y aprender a vivir en una clave de felicidad, en una clave de bienaventuranzas, podríamos decir también, ¿no? En una clave de construir el reino. Estos domingos compartimos con los chicos y los grandes que se confirman esta imagen, que es una imagen de una construcción también, ¿no? ¿La ven? Es una imagen de una construcción. Y en esta construcción está la comunidad, estamos de alguna manera representados nosotros, pero hay alguien que está construyendo con nosotros. Y cuando construimos con él, es cuando esa construcción, él mismo lo dice, es firme, es sólida. ¿Saben que sólida y solidaridad tienen la misma raíz? Las palabras tienen la misma raíz, solidez y solidaridad. Por eso cuando nosotros construimos sólidamente, lo hacemos también solidariamente, mirando a nuestro alrededor y viendo al hermano que está con hambre, al hermano que tiene sed, al hermano que está desnudo, al hermano que está enfermo, al hermano que está preso, al hermano que no tiene lugar y busca un techo, busca trabajo, busca dignidad. Y este es aprender el camino de la sabiduría. Y de una sabiduría que, como si fuera poco, nos hace felices. Porque quien construye con Jesús este reino, que no es un reino como los que nosotros estamos acostumbrados digo porque uno cuando habla de reino siempre aparece una imagen, ¿no es cierto? Y es la que hemos aprendido en los libros o la que hemos visto en los medios, en la televisión, en las películas, y nada que ver esos reinos con el reino de Jesús. Porque el reino de Jesús es un reino de pastoreo. Fíjense que hoy Ezequiel en la primera lectura también habla del pastor,
del pastor que cuida, que sana, que venda a las ovejas, para que en la salud y en la vida nueva que encuentran en esa sanación puedan construir junto al Señor ese reino. Y Él dice, y está la imagen esta de buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, la vendaré a la que está enferma, pero voy a exterminar a la gorda y a la robusta, para de alguna manera con esa imagen decir, bueno, no servirá aquella que engordó a costa de otros, que se apoltronó en la comodidad mientras otros estaban pasando hambre, eran excluidos. No fue capaz de escuchar la oveja que no fue capaz de escuchar los gritos de justicia, los gritos de sed, de hambre, de justicia, de dignidad. Ahí está encerrada en esa imagen, ¿no? Para que podamos despertar y decir, ¿de qué me estoy alimentando? Cuando uno engorda, dice, ¿y de qué me estoy alimentando? Y recurre al nutricionista y dice, a ver, no tengo una buena dieta balanceada, a ver cómo puedo hacer para poder vivir más saludablemente. Y también desde el punto de vista de fe, ¿en qué nos alimentamos para vivir esto de la construcción del reino, de este pastor, de este rey servidor que nos mostró con su vida la compasión, la misericordia, que nos mostró cómo el corazón se abre, se ensancha y se engrandece cuando somos capaces de que en nuestro caminar podamos ir reconociendo a los hermanos que están fuera del camino. Hoy diríamos que no están dentro del sistema. Y este es el secreto de nuestro caminar y este será el examen final, por así decirlo. Nos preguntará, y nosotros, dice acá que los justos le volvieron la pregunta, ¿vieron? ¿Y cuándo te vimos así, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento? No lo habían reconocido, pero lo habían socorrido. No lo habían reconocido, pero lo habían socorrido. Habían sabido, porque hay corazones que saben por dónde pasa el camino de la felicidad. Y tal vez no conocen la bienaventuranza, tal vez no conocen las parábolas del reino, y ni siquiera tampoco al mismo Jesús, o tal vez oyeron hablar y no lo tuvieron en cuenta, pero lo vivieron así. ¿O por qué se creen que el Señor en la parábola dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de los ángeles, se va a sentar en su trono glorioso? Y todas las naciones, todos los pueblos serán reunidos en su presencia y comenzará el examen. Nosotros lo hemos conocido en esta familia, que es la iglesia. Y damos gracias a Dios que lo hemos conocido aquí. Pero también hay tantos buenos corazones que se abren al amor, que se abren a la solidaridad y sin saber construyen el reino. Y tal vez le preguntarán al final, ¿y cuándo te vimos así? Y Él les va a responder, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, con el más necesitado, con el más humilde, con el más desgraciado, lo han hecho conmigo. Y le hemos llevado la gracia que habita en nosotros, en nuestro corazón, y que hoy tenemos que ser agradecidos en la fiesta de este Rey. Si es que Él reina en nuestro corazón, reina en nuestras vidas, en esta clave de construcción, de solidaridad, de sensatez, de bienaventuranza. Le dice a los de su izquierda, malditos, les dice, vayan al fuego eterno preparado. Pero quien no ha aprendido a vivir, quien no ha tenido la posibilidad, o quien la ha tenido y la ha abandonado, hace ese camino,
de oscuridad, infierno, que de alguna manera es de soledad, porque el infierno es la soledad donde no habita la vida, donde no habita la esperanza, donde no habita el amor. Y así muchos viven hoy también. Por eso esto no es para tener miedo. Si no hago esto, no es así. Es para que nosotros podamos también reconocer que hay muchos que viven en el término desgracia, como lo usé recién, desde el término bíblico, es decir, sin conocer el amor, sin conocer la gracia de Dios. Porque esto es ser desgraciado, no tener gracia, no haber conocido el amor. Y creo que la fiesta de este rey nos tiene que despertar a que podamos ponernos en camino y por ahí pedirle al Señor la gracia de salir de esas comodidades o de esas somnolencias que suelen agarrarnos o cansancios. El fin de año también produce cansancio, ¿no? Uno está cansado y está deseando tomar un tiempo para renovar las fuerzas. Entonces, que el fin del año litúrgico y tan cercano el fin del año civil no sea simplemente para una descripción sociológica como solemos hacerlo, ¿no? Y mirá lo que ha sido este año, con todo lo que ya teníamos de antes y todavía se nos sumó la pandemia, ¿no es cierto? Y poner y hacer esa descripción que solemos hacer en la queja, sino para mirar cómo lo hemos vivido. El tiempo de la pandemia ha sido y es un tiempo en el que nosotros desde la fe no lo podemos dejar pasar, porque nos ha tocado a todos y todos lo hemos vivido de una manera diferente. Todos. Piensen lo que era nuestra vida en marzo y lo que es nuestra vida hoy y también cómo la hemos transcurrido. Pensemos, porque ha sido fuerte este temblor, por así decirlo, este movimiento de la estantería, de las estructuras que la pandemia afectó. Pero son buenos los movimientos, no los tengamos miedo. Es bueno el sacudón, siempre y cuando nosotros en ese sacudón podamos renovarnos. Por eso también es bueno pensar al fin del año litúrgico esto que la liturgia nos presenta y que es el final de nuestras vidas, para mirarlo con alegría, para mirarlo con esperanza, para decirle al Señor, mirá, estoy en esta parte del camino, estoy en este momento de la búsqueda de esta sabiduría que vos me presentás de vida y que es el servicio y que es el pastoreo de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de la comunidad. Y cómo lo estamos viviendo en esta clave de encuentro con Él cada vez que pasa en estos pequeños que el Evangelio de hoy nos relata. Bueno, pidámosle a la Virgen Madre que de esto de servicio, y servicio silencioso, la Virgen tiene tanto para compartirnos, ¿no? Porque es la madre del servicio humilde, del servicio silencioso, aún hasta el dolor de la cruz, pero siempre amasado en el silencio de la oración. Y que este tiempo que hoy terminamos en las celebraciones litúrgicas nos ayuden para que iluminen también lo que en pocos días más celebraremos, y que es el fin de este año 2020, y que el 2021 comenzará no muy distinto, pero será también nuestra actitud, nuestro modo de mirarlo, nuestro modo de enfrentarlo desde el Evangelio de Jesús, desde el Evangelio de la vida y la propuesta de seguir compartiendo su reino. La Virgen Madre nos alcance esa gracia, esa luz que necesitamos para estar siempre dispuestos a salir al encuentro del Señor en los hermanos más pequeños, como Él lo dice. Vamos a rezar el credo de nuestra